lo que va a conducir y va a llevar a la formación de autoanticuerpos, complejos inmunes y daño tisular multisistémico. Dentro de los factores etiopatogénicos clave de esta enfermedad, primero están los factores genéticos. Hay una susceptibilidad genética, más que genética, poligenética, en los genes HLA-DR2, HLA-DR3, el STAT4, el IRF5 y el PLK. Estas variantes en genes se relacionan con el interferón tipo 1, la depuración de restos apoptóticos y la señalización del BCR y los Toll-like receptors. Y en la epigenética se va a evidenciar porque hay una hipometilación del ADN en las células T autorreactivas. Nos vamos a ampliar un poquito sobre esta parte que es la genética en esta enfermedad, ¿no? Los factores genéticos claves en el lupus eritematoso sistémico. Primero tenemos los genes del HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad. Como les acabo de mencionar, están el HLA-DR2 y el HLA-DR3. Estos están fuertemente asociados con un mayor riesgo de lupus eritematoso sistémico, especialmente en aquellas poblaciones europeas, latinoamericanas y también asiáticas. ¿Qué hacen estos genes? Van a codificar las moléculas de clase 2, las cuales están implicadas en la presentación de autoantígenos a las células o los linfocitos TSD4. Y estos se van a relacionar con autoanticuerpos específicos como el anti-Ro y el anti-DNA, ¿no? Estas son dos características principales. Luego vamos a tener los primeros son los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Segundo, tenemos los genes reguladores del interferón tipo 1. ¿Qué van a hacer estos genes? Van a modular la respuesta antiviral, pero en el lupus eritematoso sistémico, su activación de estos genes va a estar crónicamente exacerbada. Así tenemos el interferón regulatory factor 5, que regula la transcripción de genes estimulados por el interferón 1 y se ha vinculado fuertemente al riesgo de la producción de autoanticuerpos y las formas más graves de la enfermedad. Otro gen regulador está el TYK2, el STAT4, el IFIH1, los cuales también están fuertemente relacionados con la señalización del interferón 1. El STAT4 también se asocian con nefritis lúpica y lupus neuropsiquiátrico. Pacientes que tienen estos genes se asocian a estas dos formas de lupus. Y el otro gen regulador, el TREX1, que va a llevar a los efectos de esta exonucleasa van a inducir a la acumulación del ADN citosólico, lo cual va a activar el inflamosoma y el interferón tipo 1. No, estos primero los HLA y ahora los genes reguladores del tipo interferón tipo 1. Dentro de los tenemos también el 3, que existen genes de activación y regulación linfocitaria. Así tenemos el PTPN22. Este gen va a modular la activación del receptor de las células T y va a estar relacionado con múltiples enfermedades autoinmunes. Otro gen de activación es el BLK, el beta-linfoiquinasa, que regula la activación también de las células B, y las variantes en este gen van a favorecer a la activación policlonal de las células B autorreactivas. Y el tercer gen de activación es el BANC1, que también va a promover la señalización de receptores BCR. Y la sobreexpresión se va a asociar con mayor formación a autoanticuerpos. Entonces ya hemos visto los genes del HLA, hemos visto los genes reguladores del interferón tipo 1 y ahora los genes de activación y regulación linfocitaria. También existen otros genes implicados en la depuración de los restos apoptóticos. En ellos tenemos el C1Q, el C2 y el C4, que son el complemento clásico.
A estos genes se van a desarrollar se van a aunar los factores ambientales, es decir, en estos pacientes que tienen esta predisposición genética, algunos factores ambientales como la exposición a la luz ultravioleta va a provocar la apoptosis y la liberación de autoantígenos nucleares. También que estas personas que tienen ya esta predisposición genética tengan o cursen con infecciones virales como el virus del Epstein-Barr, o va a producir un mimetismo molecular y la inducción del interferón tipo 1. O si están expuestos a tóxicos y medicamentos como los fármacos que producen una sintomatología similar al lupus como la hidrolazina o la procainamida, también van a desarrollar pues esta enfermedad. Entonces, la radiación ultravioleta es el factor más común relacionado con las exacerbaciones del lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta juega un papel muy importante, ya que induce la apoptosis de células epiteliales. Estas células, al ser destruidas, liberan autoantígenos nucleares como el Rho, el A o el SM al entorno extracelular. Además, va a promover la liberación de citoquinas proinflamatorias y producción del interferón 1 y se va a asociar con lesiones cutáneas tipo lupus discoide y brotes sistémicos. Los virus también van a inducir el mimetismo molecular por activación policlonal y presentación sostenida de antígenos. Ahí uno de los más importantes que puede causar o que puede llevar a un lupus es el virus del Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque va a activar las células B autorreactivas, las cuales contienen epítopos similares a las proteínas nucleares humanas, es decir, se va a desarrollar lo que es el mimetismo molecular, como ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Va a promover la expresión de genes estimulados por el interferón y se ha aislado más carga viral del Epstein-Barr en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y el otro virus es el citomegalovirus y el parvovirus B19, que también se han implicado, aunque en menor porcentaje, ¿no? Se ha encontrado en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Dentro de los fármacos inductores del lupus, que podrían inducir un síndrome similar al son algunos que, debido a sus características, van a alterar la tolerancia inmunológica. Y como les mencionaba, ahí están la hidralazina, la procainamida, la isoniazida, que se utiliza mucho en pacientes con tuberculosis, y el anti-TNF. A menudo estos se van a asociar con anticuerpos antihistonas, y pues el cuadro clínico en este caso más bien va a remitir a suspender el medicamento. Sí les va a producir las características faciales, el rash en alas de mariposa, pero cuando se suspenden esos medicamentos van a desaparecer los síntomas, porque es un like lupus nada más, o sea, síntomas que se asemejan a lupus. Y dentro de los tóxicos ambientales y exposiciones, pues están la exposición al sílice cristalina, especialmente en aquellos trabajadores mineros o de construcción, el cual va a inducir inflamación persistente e inflamación pulmonar. Aquellos trabajadores también que están expuestos a solventes orgánicos como el tricloroetileno, pesticidas o metales pesados, también han sido propuestos como factores ayudantes del proceso autoinmune para que puedan desarrollar lupus. Una causa que origina muchas enfermedades y que también está presente aquí en la etiopatogenia del lupus es el tabaquismo, ya que también va a inducir la producción de autoanticuerpos, va a inducir el estrés oxidativo, promoviendo la apoptosis, y también va a disminuir la eficacia de algunos tratamientos como los antimaláricos o los antipalúricos, ¿no? En este caso. Y de algo que se está hablando actualmente y en muchas de las enfermedades está la disbiosis y la microbiota intestinal. Pues recordemos que nosotros tenemos aproximadamente 1 a 2 kilos de microbiota intestinal, y las alteraciones en la flora intestinal oral se van a asociar con pérdida de la tolerancia inmune.
Por lo tanto, hay menor diversidad de especies beneficiosas, como una de las más beneficiosas es el Firmicutes. Y va a haber más presencia de proteobacterias en pacientes con LES. Y en estudios recientes se han encontrado que la modulación de la microbiota podría convertirse en una estrategia terapéutica. Ya en el 2021, ya en Frontiers, se hizo un estudio donde se demostró que mejorando la microbiota intestinal se podía convertir en una alternativa terapéutica para disminuir los síntomas del lupus. El estrés físico psicológico también se ha observado que los eventos emocionales traumáticos, pérdidas familiares, se asocian con inicio o exacerbación del lupus. Y esto se ha estimado que podría ocurrir por la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, alterando la regulación inmune y por lo tanto incrementando la inflamación. Este es un resumen integrador de todo lo que les he mencionado. Tenemos el factor ambiental, el mecanismo principal y la evidencia. La radiación ultravioleta es uno de los factores ambientales que tienen una alta evidencia, ya que inducen apoptosis y liberación de autoantígenos. El virus del Epstein-Barr también tiene alta evidencia. Los fármacos que pueden semejar síntomas de lupus tienen alta evidencia. Entre los tóxicos y el tabaquismo, pues solamente su evidencia es moderada, ya que inducen una inflamación crónica, con activación del inflamasoma, un estrés oxidativo con disminución de la respuesta a fármacos. Y actualmente el factor ambiental que está tomando más auge es la disbiosis intestinal por pérdida de la tolerancia inmune, está en aumento. Y bueno, el estrés emocional también se ha determinado que tiene una evidencia moderada. Pero como vemos, los más altos están la radiación ultravioleta, el virus del Epstein-Barr y los fármacos que producen síntomas semejantes a lupus. ¿Ya? Esto para que ustedes puedan ver el tema de la etiopatogenia, cómo puede influenciar para producir esta enfermedad, y solamente esta es la parte del factor ambiental. Recuerden que tenemos el factor genético también. En tercer lugar tenemos la disfunción inmune. Ahí pues tenemos los linfocitos T, tenemos que hablar de los linfocitos T y los linfocitos B. En este caso los linfocitos T pierden la regulación por los T reguladores y se activan más bien las células, los linfocitos T helper T1 y tipo 1 y 17, y esto va a llevar a disminución de tolerancia central y periférica. Y los linfocitos B van a producir activación policlonal, produciendo autoanticuerpos, anti-DNA, anti-Smith y el anti-RNP. Y estos van a llevar a fallos en la apoptosis y la selección negativa. También tenemos la acción de las citoquinas, en este caso el interferón tipo 1, que es el mediador central de esta enfermedad, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la 10, la 17 y la 21. Cuando se encuentra el interferón, se asocia fuertemente con la actividad de esta enfermedad. Y los complejos inmunes también están presentes en esta enfermedad, pues se depositan en el riñón, en la piel, en el sistema nervioso central, y estos van a llevar a la producción o a la activación de complemento, los cuales van a favorecer la inflamación y el daño tisular, cursando muchos pacientes con lupus eritematoso sistémico con afectación vascular, produciendo las vasculitis, glomerulonefritis o incluso lesiones cutáneas, según sea el caso. El modelo integrador que podemos mencionar ahora es que el lupus tiene 5 fases. En la fase 1 se encuentra la susceptibilidad genética, la cual puede avanzar a la fase 2 debido a la exposición ambiental, la cual va a producir mayor daño celular y va a llevar a apoptosis. Pasando a la fase 3, donde se va a producir falla en la depuración de los restos celulares y por lo tanto activación de células presentadoras.
avanzando hacia la fase 4, donde se produce una activación inmune crónica y la producción de autoanticuerpos, y finalmente la fase 5, donde se produce la formación de complejos inmunes y daño tisular multisistémico, ¿no? Si los pacientes, en este caso, si los pacientes ya tienen susceptibilidad genética, y si evitaran la exposición ambiental o otros factores ambientales, probablemente se quedaría ahí, pero si se exponen a la radiación ultravioleta o alguna infección por el virus de Epstein-Barr, pues pueden desarrollar estas 5 fases hasta ser un lupus que esté activo. Hemos revisado la bibliografía de los últimos 5 años y ahora, para terminar esta clase, lo que vamos a hacer es, les voy a dejar algunas preguntas para que ustedes puedan desarrollarlas y me las entreguen. A ver, hoy estamos martes, el viernes de esta semana. ¿Ya? También se trata de un caso clínico. Es una paciente de sexo femenino de 25 años, estudiante universitaria. Acude al servicio de emergencia por presentar fiebre persistente, dolor articular migratorio en muñecas y rodilla, fatiga, lesiones cutáneas que empeoran con la exposición solar, niega antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, pero refiere 2 abortos espontáneos en el último año. Durante el examen físico se evidencian lesiones eritematosas en alas de mariposa, dolor a la palpación de pequeñas articulaciones y una linfadenopatía cervical leve. Se han solicitado los siguientes exámenes en esta paciente. Tiene una hemoglobina de 10.2, leucocitos 2800, plaquetas 110.000. El perfil inmunológico ANA positivo 3 cruces, anti-dsDNA 2 cruces, anti-SMID 1 cruz, complemento 356 que está bajo y el C4 8 miligramos que también está bajo. Tiene una proteinuria en 24 horas de 1.2 gramos y una creatinina sérica de 1.4 miligramos. El diagnóstico de esta paciente se sospecha de LES con afectación renal, como han visto por la alteración de la creatinina y la proteinuria, ¿no? Se sospecharía entonces de una nefritis lúpica y también afectación hematológica. Entonces, estas son las 7 preguntas que ustedes van a responder. Pueden tomarle un pantallazo. Esto para el día viernes lo responden. 1. ¿Qué hallazgos clínicos y laboratoriales apoyan el diagnóstico de LES en esta paciente? 2. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales a considerar? 3. Esto sí lo voy a, no es necesario que responda la pregunta 3, porque son los criterios de clasificación del EULAR en la guía del 2019. Si pueden revisarlo, bueno, será un punto a su favor, pero no es necesario. ¿Cuál es el rol del complemento y los anticuerpos anti-dsDNA en la actividad del LES? ¿Qué estudios adicionales solicitaría para clasificar el grado de afectación renal? ¿Cuál sería el esquema terapéutico inicial indicado para este caso? ¿Y qué factores pronósticos podrían indicar mal desenlace de esta paciente? Listo, voy a tomar un pantallazo, muchachos. Para responder las preguntas 17 pueden revisar las guías EULAR del 2019. Una hoja nada más. No quiero más nada. Una hoja A4 nada más. Sus respuestas. Y junto con el diagnóstico del otro caso clínico. ¿Alguna pregunta con respecto a esta tarea? Doctora, ¿podría compartirnos el anterior caso? En el de LES, ¿sí? No, el de artritis séptica también.
Ya se lo mando a la delegada por el WhatsApp. Ya, le voy a Ya, mandar de pantallazo. ya, doctora, muchas gracias, Sofía. Ya, está claro. Solo quiero una hoja A4 para responder estas preguntas. Sé que no tienen toda la información porque todavía no han hecho la clase con la doctora Ochoa. Por ejemplo, tratamiento no se ha tocado. Pero sí me interesa mucho la opinión de ustedes. O sea, no quiero preguntas perfectas, pero quiero su opinión. Puede que no tengan toda la información para desarrollar esto, pero ustedes ya tienen noción para poder responder. ¿Está bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Creo que todo bien, doctora. Muy bien. Ujú. Listo, entonces yo te envío el otro caso, te lo envío al WhatsApp. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, listo, chicos, eso es todo. Gracias por su presencia. Doctora, una consulta sobre el tema. Sí, sí. Sobre el caso de desarrollo de lupus eritematoso en caso de disbiosis intestinal, ¿eso se podría deber también a pacientes que estén con antibióticos durante mucho tiempo? Claro, sí, porque recuerden que los antibióticos van a barrer toda la flora y no siempre tenemos el cuidado como médicos de reponerles, pues después de que hayan recibido 10 días de antibióticos, no todos nos preocupamos por reponer esa flora intestinal. Sí, se ha visto eso. Entonces, en este caso serían con probióticos, yogures o consumir aparte, doctora. Sí, ahora se está hablando de los simbióticos, que son los probióticos y los prebióticos, ¿no? Unos alimentan a los otros, por lo tanto son simbióticos. Sí. Y los yogures, en cuanto a yogures, el yogur griego es el que tiene más probióticos por el tipo de fermentación que tiene. Pero actualmente se está viendo la toma de compuestos en cápsulas que son solo probióticos, o sea, que ya tienen 10 millones o 20 millones o 30 millones de estos microorganismos buenos. Muchas gracias. Una consulta más, doctora. ¿Cuál sería el síntoma más frecuente siempre en una persona con lupus que se ha visto mayormente? El rash en alas de mariposa. Ese es el síntoma. Ok, doctora. Muchas gracias. Ese es el síntoma principal, pero como les mencionaba yo en este último caso clínico, un paciente con lupus tiene, como es sistémica la enfermedad, el paciente puede presentar fiebre persistente, dolor articular migratorio, o sea, puede semejar una artritis, ¿no? Tiene fatiga, pero lo que más se va a evidenciar es el rash en alas de mariposa posterior a una exposición solar. Y no todos los pacientes tienen familiares o antecedentes autoinmunes, pero sí pueden haber algunos indicios porque generalmente el lupus se presenta en el sexo femenino más que en el masculino. No quiere decir que en los varones no hay, sí hay, pero la relación es más, y la frecuencia es más en el sexo femenino. Entonces, en el sexo femenino puede estar antecedido por pacientes que tienen abortos a repetición, ¿no? Y lo que hay que verificar bien, el examen principal es el rash en alas de mariposa. Y hay pues sinovitis cuando se examina las articulaciones, ¿no? Y pueden haber linfadenopatías también. Por eso, LES es una enfermedad sistémica, tiene síntomas de todo tipo. Y no solamente se queda ahí, sino que puede ser puede afectar riñones, puede afectar pulmones, puede afectar el sistema hematológico. Entonces, por eso es que es una enfermedad compleja, amplia, multifactorial. Lo que les he querido resumir en esta presentación es lo que actualmente se está viendo, aparte de los factores genéticos, los factores ambientales, ¿no?, que podrían desencadenar este tipo de enfermedad. Y ahí sí, básicamente lo que tienen que pedir pues es el perfil inmunológico, ¿no? Ok, doctora. ¿La aptoglobina también entraría, doctora?
No sé, no